Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en cada uno de los corazones de los santos. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder reunirnos, de poder considerar algún aspecto más de la palabra del Señor. En estos momentos estamos considerando un comentario bíblico a la epístola de los Gálatas, al libro que nuestro amado hermano Pablo escribió a las iglesias en Galacia, ¿sí? Entonces, hemos visto ya dos reuniones. La primera reunión, que fue una introducción, consideramos al autor de la epístola. En la historia de la iglesia, cuando consideramos la patrística, hubo varios libros que fueron tenidos en duda para ingresar en el canon bíblico. Pero el libro de Gálatas, a los Gálatas, nunca estuvo en duda. Siempre fue considerado como originario de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces miramos en la primera reunión una introducción hablando acerca de Pablo la persona y Pablo del apóstol, el llamamiento que tenía nuestro hermano Pablo. Y miramos cómo Pablo era un fariseo y vimos cómo era, aunque era discípulo de Gamaliel, era un fariseo de la línea de los chamaítas, ¿sí? En la reunión siguiente consideramos una introducción a la carta misma de los Gálatas. Y nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo la introducción y considerando la carta, la razón por la cual se escribe la carta. Y era porque en Hechos 15 hubo un inconveniente, que unos judaizantes habían venido de Judea a Antioquía y estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces hubo una discusión de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se ora y la iglesia en Jerusalén recibe a los hermanos junto con los apóstoles, donde determinan este tema. Este es el motivo de la carta, sobre todo, porque los judaizantes estaban queriendo colocar a los hermanos bajo las obras de la ley. Y a razón de eso, Pablo, entonces les escribe mostrando el verdadero evangelio y el único evangelio, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar a hacer consideraciones a los versículos del capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 5. Primero vamos a leer de Reina y Valera 60 los primeros versículos. Gálatas 1, versículo 1. Y es muy importante que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, entendamos la intención del Espíritu Santo en Pablo al escribir la epístola a los Gálatas. ¿Por qué? Porque nos sirve ahora para nosotros entender la salvación por la fe. Hay unos judaizantes hoy que dicen que cuando Pablo habla de las obras de la ley, está hablando de las obras orales de la ley de los fariseos, ¿sí? Porque recuerden que al principio existía la ley oral, luego fue escrita, ¿cierto? Entonces recuerden que los fariseos tenían leyes orales, las cuales las hacían pasar por mandamiento de Dios. Ejemplo, se lavaban las manos hasta los codos antes de comer. Y eso ellos lo habían transmitido oralmente hasta que llegó a ser un mandamiento entre ellos. Pero no era un mandamiento de Dios, era un mandamiento y una tradición de ellos, de los ancianos, ¿cierto? Entonces algunos judaizantes dicen que cuando habla de las obras de la ley en Gálatas, se está refiriendo a esas obras. Pero la Biblia es clara cuando se refiere a qué obras de la ley se está refiriendo. Obras de la ley, de la Torá. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto vamos a irlo mirando también con el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, porque vamos a ir considerando algunos aspectos a medida que vayamos comentando. ¿Listo? Entonces, vamos a leer primero 1 Corintios 15, versículo 3. 1 Corintios 15, versículo 3. Y hoy lo que vamos a considerar es el núcleo de la predicación del Evangelio. Hoy lo que vamos a considerar es el fundamento del Evangelio. Si se quita ese fundamento, se quita el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios y le está diciendo que él les enseñó fue algo que él mismo recibió. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ese es el núcleo del Evangelio. Y eso es lo primero que vamos a considerar en los primeros 5 versículos en la epístola a los Gálatas. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol. Quiero leer la Biblia textual porque nos va a traer un artículo que no tiene la traducción de Reina y Valera. En este comentario vamos a estar considerando la Biblia textual, el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva y Reina Valera 60. Gálatas 1, versículo 1, y quiero leer la primera parte. Pablo, apóstol. Voy a leerla en la Biblia textual. Pablo, un apóstol. El artículo 1 no lo trae la Reina y Valera, ¿sí? Y cuando nosotros estuvimos considerando algunos aspectos de las ofrendas y de los diezmos, dijimos que en Hebreos 3 la Biblia textual dice que Jesucristo es el apóstol. ¿Sí? Hay 3 tipos de apóstoles: el apóstol del Padre, el Hijo, enviado por el Padre; los 12 apóstoles del Cordero, únicos, nadie los puede reemplazar, es un grupo cerrado; pero existen los apóstoles del Espíritu, ¿sí? Y Pablo es un apóstol entre los muchos apóstoles que existen, ¿sí? Por eso la Biblia textual traduce un apóstol, ¿sí? No era el único apóstol, había más apóstoles, ¿sí? Un apóstol. Entonces empezamos diciendo eso. 2. Pablo tenía un llamamiento como el llamamiento que tenían los 12. ¿Quién llamó a los 12? Jesucristo. ¿Quién llamó a Pablo? Jesucristo. Vamos a leer Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Vamos a mirar. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer muchos versículos, así que Biblias rápidas. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el llamamiento de los 12 lo hace ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Pablo dice, Pablo, un apóstol, él se está equiparando al llamamiento que tuvieron los apóstoles del Cordero, sin ser apóstol del Cordero, sino apóstol del Espíritu. ¿Por qué decimos apóstol del Espíritu? Porque en Hechos 13, ¿quién fue el que dijo apartame a Saulo y a Bernabé? El Espíritu. Y si sigue leyendo Hechos 14, la Biblia dice claro, los apóstoles Pablo y Bernabé, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el llamamiento de los 12 lo hace el Señor Jesucristo. Y en Juan 20:21, vamos a ver que el Padre envía al Hijo, pero ahora el Hijo envía a los apóstoles, ¿sí? Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra apóstol no es una traducción. La palabra apóstol es una transliteración de la palabra griega apóstolos. Si la palabra apóstolo se traduce sería como enviado, ¿sí? Entonces el Padre envió al Hijo como apóstol. Ahora el Hijo escoge unos hombres y los envía como los 12 del Cordero. Pero el Hijo sigue enviando apóstoles enviados a todas las naciones, ¿sí? Así como el Padre envía al Hijo, entonces el Hijo a su vez envía a los suyos. Con esto entonces, con este término Pablo apóstol, él se aplica el término que se le aplicaba a los 12 apóstol y reclama para sí una consideración no inferior a los 12. Leamos Gálatas 1, versículo 17. Los 12 habían sido llamados por Cristo, ¿cierto? Eso no tiene lugar a discusión, ¿cierto? Pero Pablo, cuando empieza escribiendo la carta, Pablo apóstol, ¿sabe por qué era? Porque los judaizantes estaban dudando del apostolado de Pablo y habían sembrado la cizaña en el corazón de las iglesias en Galacias que él mismo había edificado. Y por eso empieza el texto, Pablo, apóstol,
¿Sí? Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué quiere decir acá? Que él se está contando apóstol con los 12 apóstoles del Cordero, hermano, ¿sí? Amén. Aunque él no pertenecía al círculo de los 12, que estaba cerrado, él también era un apóstol, porque así como el Señor escogió a los 12, Cristo lo escogió a él para ser apóstol, hermano. Amén. Veamos un texto donde nos confirma el apostolado. 1 Corintios 9, versículo 1. Vamos a leer muchos textos, hermano. En Corintios también se estaba dudando del apostolado de Pablo, como cosa rara, ¿no? Y por eso, cuando llegue cizaña a la iglesia, debemos ver el testimonio de los hermanos y las hermanas, ¿sí? 1 Corintios 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Ah? ¿Qué pasa con esto que él no ha visto al Señor Jesús nuestro? Porque resulta que cuando resucitó, el Señor le apareció ¿a quién? A los 12. Y le apareció a Cefas. Y también le apareció al apóstol Pablo, ¿cierto? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bueno, le pregunta a los corintios. Si yo no soy apóstol, ¿ustedes no se han preguntado? ¿Ustedes no son mi obra en el Señor? Yo no los engendré, yo no les prediqué el evangelio, yo no los edifiqué, yo no sufrí por ustedes, yo no lloré por ustedes. ¿Ah? Si alguien viene diciendo que no soy apóstol, para ellos no lo soy, pero el testimonio son ustedes. Hay un testimonio en el corazón, ¿cierto? Y eso no lo quita nadie. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pues si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces queda claramente evidenciado que el apóstol Pablo era apóstol. Incluso apóstol como los 12. Incluso la Biblia dice que he trabajado más que ellos. ¿Cierto que sí? Pero aclara. No yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Porque Pablo lo que pudo, lo pudo en Cristo. Lo que tú puedes, lo que yo puedo, lo que todos podemos, lo podemos en Cristo, en la gracia que hay en Cristo, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo se está equiparando a uno de los 12. Además, en el contexto hebreo, ser un apóstol tendría un cierto grado de autoridad representativa de quien lo enviaba, ¿cierto? Hay una palabra, hay algunos eruditos que han vinculado la palabra griega apóstolos con la palabra hebrea saluá o saliá, que también traduce enviado. Esta palabra hebrea, dice acá, era el representante de un hombre, era el representante del hombre como si fuera el hombre mismo, ¿sí? Cuando se enviaba un saliá o un chaliá, la persona era como casi la misma persona de la cual representaba. O sea, no que era la misma persona, pero representaba completamente la autoridad de esa persona, ¿sí? Es como el equivalente al hebreo apóstolos. Es decir, que la autoridad de la persona enviada es de la persona que la envía. Así pues, Pablo, cuando actúa como apóstol de Cristo, lo hace con la autoridad de Cristo, hermano. Vamos a leerlo, 2 Corintios 10, versículo 8. Estamos mirando primero este aspecto, apóstol. 2 Corintios 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Entonces Pablo tenía una autoridad porque representaba la autoridad de Cristo, hermano. No hay autoridad inherente, sino autoridad dada. Y Pablo representaba la autoridad de Cristo porque había sido enviado por él. En otras palabras, Pablo era un mensajero personal de Dios, legitimizado por él y autorizado para hablar en su nombre. Entonces ya miramos este aspecto, Pablo apóstol. Vamos al segundo aspecto. Gálatas 1, versículo 1. Ya leímos Pablo apóstol, ahora vamos a mirar el segundo aspecto. No de hombres ni por hombres.
Gálatas 1, versículo 1, y quiero leer Francisco La Cueva. Ya leímos entonces Pablo, un apóstol, y vamos a ver este aspecto bien interesante, hermanos. Reina Valera 60 dice, no de hombres ni por hombres, ¿cierto? Francisco La Cueva dice así, no de parte de hombres ni mediante de hombres. Samuel Pérez Millo, en su comentario exegético al griego del Nuevo Testamento, dice, no de parte de hombres, ni mediante, ni por medio de hombres. ¿Sí? Entonces aquí queremos empezar diciendo algo. Como ya conocemos el contexto de la carta, sabemos qué problema está tratando Pablo. ¿Sí? Los judaizantes estaban diciéndole a los gálatas que Pablo lo habían constituido apóstol cualquier hombre. Estaban diciéndole de pronto que Ananías, como el que le puso las manos, ¿cierto? O alguno de los 12 apóstoles lo comisionó como apóstol. Pero Pablo es enfático cuando dice, no de parte de hombres, o sea, el apostolado de él no está involucrado ningún hombre, ni mediante hombre, o sea, no me dio ningún hombre para que él fuera apóstol, hermano, ¿sí? O sea que no, el apostolado de él no fue dado a través de ningún intermediario humano, recibió su ministerio directamente de Cristo resucitado. El Cristo resucitado fue el que le dio el ministerio a Pablo. Algunos acusaban a Pablo de tener un oficio o comisión apostólica que no procedía de Dios, sino de los hombres. Su apostolado le había sido transmitido por medio de este o aquel hombre. Jesucristo mismo en persona, hermanos, es el que le da la alta distinción a Pablo. Leámoslo en Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Hablándole el Señor a Ananías en una visión. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Pablo tuvo un llamamiento, fue por Jesucristo. Y el llamamiento de Pablo fue confirmado por Ananías. ¿Sí? Y el llamamiento de Pablo después fue confirmado cuando estaba en el presbiterio en la iglesia en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra, ¿cierto? Entonces algunos judaizantes estaban diciéndole, no, a Pablo, el apóstol, eso mínimo fue nombrado por alguno de los 12 apóstoles. O eso mínimo fue nombrado por X o Y hombre, ¿cierto? A lo cual Pablo dice, Pablo apóstol, no por medio de hombres, no de parte de hombres ni por medio de hombres, ¿cierto? En su llamamiento no se involucró ningún hombre, sino ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Ok. Y entonces termina diciendo el colofón, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Francisco La Cueva dice, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre, o Pérez Millo dice, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto, hermanos? Que su apostolado se lo dio Dios, porque está equiparando a Jesucristo con Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Que el apostolado no se lo debe a ningún hombre, sino que se lo debe a la deidad, a Dios mismo. Dado que Jesucristo, como el Hijo de Dios, es uno en esencia con el Padre, el apostolado entonces de Pablo es por medio de Jesucristo y Dios el Padre, ¿cierto? O sea que el apostolado de Pablo tenía ¿qué? Un sello divino, hermano. Tenía autoridad divina porque había sido el mismo Dios el que lo había enviado y lo había comisionado. Leamos 1 Corintios 1:1 para mirar cómo Pablo dice que es apóstol. 1 Corintios 1, versículo 1.
Primera de Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí nuevamente vemos que el apostolado de Pablo tiene origen divino, no tiene origen humano. El apostolado a él se lo encomendó el Señor para la edificación de la iglesia y para llevar su nombre en presencia de los gentiles. Volvamos a Gálatas 1:1 y terminemos en el último aspecto. Dice, entonces termina diciendo esta parte: Pablo, un apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? El que le levantó de los muertos. Ustedes saben, cuando vimos la reunión anterior, que la resurrección era un factor bien importante para los fariseos, ¿cierto? Los fariseos estaban esperando la venida del Mesías para acelerar la manifestación del reino. Pero cuando se le aparece el Señor Jesucristo a Pablo en resurrección, Pablo piensa, va a venir el reino porque ya resucitó al Mesías, ¿cierto? Y la resurrección entonces es un aspecto que es vital en el Evangelio. Quitamos la resurrección, no hay Evangelio, ¿cierto? Porque si Cristo no hubiese resucitado, todavía estábamos en nuestros pecados, ¿sí? Entonces leamos este aspecto en 1 Corintios 15:20. Para el apóstol Pablo, Cristo hacía parte de la primera de las resurrecciones que iban a ocurrir, ¿cierto? 1 Corintios 15, versículo 20. Y por eso dice, el que lo levantó de entre los muertos. 1 Corintios 15, 20. Mire Pablo cómo entendía la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho, ¿sí? Entonces, él entendió que Cristo era la primicia de la resurrección, o sea, el primero de los resucitados cuando se le aparece en camino a Damasco. En ese camino a Damasco, Cristo se le aparece, él sabía que Jesucristo estaba muerto, porque para él Jesucristo no había resucitado, y por eso estaba persiguiendo a los discípulos, porque estaban haciendo a Jesús un falso Mesías, ¿cierto? Los fariseos no creían en la resurrección. Sí la creía, porque los fariseos creían en la resurrección a diferencia de los saduceos. Pero ¿qué pasaba? Él creía que Jesús estaba muerto, como cualquiera de los profetas. Pero cuando va camino a Damasco, se da cuenta que el que él pensaba que estaba muerto ha resucitado. Y él entiende acá que hay varios aspectos de la resurrección, que hay varios periodos de la resurrección. Y el primero de esos aspectos de la resurrección es Cristo, ¿cierto? ¿Qué está teniendo Pablo en mente cuando escribe acá, Cristo es las primicias de la resurrección? Está teniendo en cuenta la fiesta de las primicias. Porque en las fiestas de las primicias primero había una gavilla, luego la cosecha entera, hermano, ¿sí? 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿sí? Entonces, la resurrección formaba parte esencial del mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el primer versículo. Pablo, un apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. A diferencia de las muchas cartas del Nuevo Testamento, Pablo siempre va a decir quiénes son los que están con él. Por ejemplo, en el que acabamos de leer, 1 Corintios 1, Sóstenes. En algunas partes menciona a Timoteo, ¿cierto? Pero acá no ha mencionado a ningún hermano, sino dice los hermanos que están conmigo, ¿cierto? Aquí nosotros podemos entender varias cosas. Uno, que el sentir de escribir la carta no era solamente de Pablo, sino que había un común acuerdo con todos los que estaban con él, ¿sí? Sin necesidad de que los escribieran, ¿cierto? Aquí todos representa una unidad de pensamiento, ¿cierto? Pero también un segundo aspecto que puede considerar es quiénes estaban con él en el momento de escribir la carta. Casi siempre eran los colaboradores de Pablo.
Ya leímos 1 Corintios 1:1, ahora leamos Filipenses 4:21. Se va a utilizar el mismo texto que se utiliza acá, todos los hermanos que están conmigo. Filipenses 4, versículo 21. Filipenses 4, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saluda. ¿Sí ven? Es la construcción de la misma oración. Ante quienes cuestionaban a Pablo, tanto en su condición de apóstol como el evangelio que predicaba, habían muchos otros hermanos que tenían el mismo sentir de Pablo y se identificaban con Pablo para escribir la carta que iba a enviar a las iglesias en Galacia, ¿cierto? Entonces, para disipar la sospecha y hacerles ver que los muchos hermanos que piensan como él, agrega en la introducción, todos los hermanos que están conmigo, de modo que lo que sigue, esto es el contenido del escrito, está conforme al sentir de todos los hermanos. ¿Sí? Recuerden que Pablo en esta carta está tratando un serio problema, y es el problema de la salvación más las obras, que es un mal común en nuestros días. ¿Sí? Versículo 2, la parte B. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya vimos nosotros la reunión pasada cómo se creía en la teoría sureña y en la teoría norteña, ¿cierto? Entonces aquí creemos nosotros que Pablo les escribe a las iglesias de Galacia del Sur, las cuales él edificó y plantó con Bernabé en su primer viaje apostólico y en su segundo viaje apostólico. Pero hermanos, cuando nosotros miramos los saludos de Pablo, las introducciones de las epístolas de Pablo, siempre les escribe a las iglesias, después de saludarle, una frase cariñosa, una frase amorosa, pero en este caso, a las iglesias en Galacia. ¿Por qué? Por lo perplejo que estaba Pablo, por el problema tan serio que iba a tratar. Entonces, aquí se omite los saludos fraternales, no saluda a nadie, directamente a tratar el problema. ¿Sí? Esa es la razón entonces por la cual no se saluda a las iglesias. Ahora, aquí les escribe no a una iglesia en particular, como Corintio, como Efesio, sino que esta carta es una carta que llaman los antiguos, la patrística, una carta circular. Esta carta llegaba a una de las iglesias en Galacia, tenían que leerla y luego se copiaba, ahí salen las copias, y luego se enviaba a otra iglesia en la misma región de Galacia y así sucesivamente hasta que hubiese llegado a todas las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. ¿Sí? Entonces, por eso creemos que esta es una carta circular. Ya sabemos entonces que Bernabé también participó en la edificación de las iglesias en Galacia con el apóstol Pablo. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué es la gracia y qué es la paz? Primero, estos saludos parece que fuera una combinación de saludos griegos y hebreos. Gracia es la palabra griega charis y paz, eirene, ¿cierto? Pero paz proviene del hebreo shalom, que es paz. Y cuando tú miras el Antiguo Testamento, regularmente se saludaban así, paz, ¿cierto? Nosotros hemos entendido qué es la gracia. Hemos recibido el favor y la gracia de Dios. No hicimos nada porque fue algo gratuito de Dios. Cristo mismo es la gracia de Dios porque es un don de Dios, es un regalo para la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a definir la gracia. Samuel Pérez Millo define la gracia como el amor en descenso. Suena como extraño, ¿cierto? Cristo mismo es la gracia, ¿cierto? Vamos a leer un versículo. Juan 1, versículo 17. Con el verbo, la gracia vino en plenitud. Con la venida del verbo. Juan 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo.
¿cierto? Entonces, somos salvos por gracia, Dios nos escogió en Cristo por gracia, la gracia descendió en el Verbo, palpamos la gracia, entonces podemos definir la gracia como el amor que ha descendido a nosotros. Leamos otro texto para confirmarlo, 2 Corintios 8, versículo 9. La gracia es aquello que Dios hace por nosotros que nosotros no podemos hacer. Salvación. La salvación le pertenece a nuestro Dios, ¿cierto? 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cuándo se hizo pobre? Cuando descendió la gracia del cielo a la tierra. Ahí fue cuando Cristo se hizo pobre, ¿cierto? Siendo rico, porque todas las riquezas pertenecen a Dios, para que vosotros con su pobreza fueres enriquecidos. Gracias a Dios que Cristo se hizo pobre, porque a causa de descender a la tierra y hacerse pobre, fuimos enriquecidos con toda riqueza espiritual. Alcanzamos la salvación por medio de Jesucristo. Amén, por su gracia. Entonces ahí vemos la idea del descenso, del anonadamiento y el desprendimiento que rodea la palabra gracia. La gracia es la manifestación divina expresada en su buena voluntad en la obra redentora de Jesucristo, que produce un estado de paz para con Dios. Por eso es gracia y paz. Si no hubiese gracia, no hubiese paz. La gracia es Cristo, Cristo viene, nos trae la gracia y por medio de la gracia somos aceptados ante el Padre y ahora tenemos paz. Y esa es la paz que Él nos deja, no la paz. Amén. Por eso entonces Él dice, mi paz les dejo. Muero por gracia, por ustedes, pero aparte de que les traigo la gracia, ahora tienen paz para con Dios. ¿No lo dice la Biblia en Romanos 5:1? Justificados pues, por medio de la fe tenemos paz. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Moriríamos por un enemigo? Mas Cristo murió por nosotros. Siendo su enemigo, siendo nosotros su enemigo. Entonces su gracia que nos trajo, paz para con Dios. Gracia y paz. Es precioso, ¿cierto? Amén. Gracia y paz, pero mire de quién son. Versículo 13. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la procedencia de la paz y la procedencia de la gracia vienen de Dios. Hermano, quiero hacer una aclaración acá. Voy a leerlo, Francisco La Cueva. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre, de nosotros y del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento griego, la palabra del no aparece como una palabra, como la traducción de la palabra de. Aquí solamente dice, en el manuscrito griego dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre de nosotros y Señor Jesucristo. Hay algunos unicitarios que han tratado de argumentar que como no aparece la preposición de, está diciendo que Jesucristo es el Padre. Porque el texto griego dice así, de parte de Dios Padre de nosotros y Señor Jesucristo. Si lo leemos así, la oración seguida pareciera que estuviera diciendo que Jesucristo es Dios, es el Padre, ¿cierto? Pero resulta y pasa que hay alguna cosa, hermano. La palabra griega para Señor acá es kuriou. Regularmente la palabra griega es Kyrio. Aquí es una palabra declinada, Kyriou. Y esta palabra Kyrio viene del caso genitivo masculino de la segunda declinación del griego. Por ende se tiene que traducir de, por la terminación OU. Por esa terminación debe traducirse de. Entonces Jesucristo no es el Padre. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay que hacer esta aclaración, porque hemos visto que hay algunos que han dicho que Jesucristo es el Padre por causa de que no aparece la preposición de. Pero lo que no se sabe es, por causa de la declinación griega, se debe introducir la preposición de. ¿Listo? Entonces la gracia y la paz provienen ¿de quién? De Dios.
O sea que nosotros, ¿qué tenemos? La paz de Dios. Nosotros tenemos la paz de Dios, que estamos aprendiendo a usufructuarla. ¿No le ha pasado que perdemos muy rápido la paz? ¿Cierto? Entonces, acercándonos al Señor, viendo al Señor, creyéndole al Señor, experimentando al Señor, vamos tomando la paz que colocó en nuestro corazón, porque es la paz de Él. Y Dios es un ser en completa paz. Él no pierde los estribos rápido como nosotros. ¿Usted se imagina a Dios cuando Adán pecó y, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Se turba porque se le acabó la paz porque Adán pecó? No. Dios mantuvo su paz, mantuvo su serenidad, ¿cierto? Entonces, la gracia y la paz que está en nosotros proviene de la deidad de Dios. Por eso dice gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, pasemos al lugar de sustitución. Entonces, mire cómo empieza este capítulo. Cuando tú lees las epístolas, el primer capítulo te va a empezar a decir qué es lo que va a tratar Pablo ahí, ¿cierto? Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 1, todo el capítulo 1, Pablo empieza, Pablo y el hermano Sóstenes a la iglesia que está en Corintios. Y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué está tratando Pablo? Un problema de división. Se empieza diciéndole, Jesucristo no es Señor solamente de ustedes, Jesucristo es Señor de todos, ¿cierto? Y empieza a tratar el problema de división. Aquí Pablo lo primero que hace para tratar el problema es presentarle a los corintios a los gálatas, algo que ya les había presentado, el fundamento del evangelio. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Qué es esto? El fundamento del evangelio. El cual se dio a sí mismo. Entonces, hermano, el Señor, ¿dónde se dio a sí mismo? En la cruz, después de haberse despojado de su gloria, ¿cierto? La cruz obedece al plan divino de redención. En esta entrega voluntaria, personal del Hijo de Dios, se completa la obra de la salvación del hombre. Gálatas. Cristo se dio por ustedes, iglesia. Cristo se dio por nosotros, para salvarnos, porque ninguna obra que hubiésemos guardado nos podía salvar. Ninguna. Hebreos 9, versículo 14, confirmémoslo. Hebreos 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Entonces Cristo mismo se ofreció por nosotros. ¿Para qué? Para completar la obra de la redención. Los gálatas y ninguno de nosotros necesitamos circuncidarnos para completar la obra de salvación y redención. Cristo vino y se entregó a sí mismo por nosotros, para salvarnos. Y la Biblia es clara cuando el Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida, porque Él se dio a sí mismo por nosotros, los pecadores. Nadie le quita la vida al Señor. Él mismo la da. Por eso dice, se entregó a sí mismo. ¿Ustedes recuerdan la cruz al Señor? ¿Cierto? Cuando dijo tetelestai y luego dice, habiendo expirado, entregó el espíritu. Y ya hemos hablado de esto, hermano. La muerte hace que los hombres agachen la cabeza. Una persona agacha la cabeza es porque el espíritu y el alma se le van. Dice la Biblia, y expiró. Entonces la persona cuando muere agacha su cabeza. Pero resulta y pasa que Cristo, la muerte no le hizo agachar la cabeza. Él tenía poder sobre la vida y la muerte. ¿Qué es lo que hace Él? Estando vivo, agacha la cabeza y entrega el espíritu. En ese pequeño detalle vemos el poder de Cristo sobre la vida y sobre la muerte. Dice que tengo poder para entregarle, tengo poder para volver a. Así es.
tengo poder para tomarla y para ponerla. Dice la Escritura en Juan 17, 10, versículo 17. Nadie se la quitó, Él la entregó voluntariamente. ¿Sí? Entonces, con esto empieza el apóstol Pablo a contrarrestar los ataques de los judaizantes. Ustedes son salvos es porque Cristo se entregó a sí mismo por ustedes y por nosotros. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos. La salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué? Se entregó a sí mismo, hermano. Si Cristo no se hubiera entregado, estuviésemos en nuestros pecados. Sencillo. Le damos un texto. Segunda de Tito 2:14. Tito 2, versículo 14. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué, hermanos? Para redimirnos. O sea que su muerte tiene que ver con la salvación del hombre. La muerte en la cruz a Cristo no le iba a añadir nada más, porque Él no puede ser, Él es lo más glorioso que puede hacer un ser, Dios. Y Cristo haber muerto en la cruz no le iba a añadir más gloria a Él. Él murió por nosotros, quien asimismo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces volvamos a leer. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo entonces se entrega en la cruz como sustituto por nuestro pecado. ¿Sí? Cristo va a la cruz para sustituirnos y pagar Él por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces el Hijo de Dios viene, se encarna, va a la cruz y Él sufre la muerte por nosotros. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. La vida de Jesús fue entregada en la cruz, es ofrecida a causa de los pecados, es decir, ocupando el lugar del pecador. ¿Sí? Y el haber ocupado el lugar del pecado para que la justicia de Dios fuese cumplida, que necesitaba morir alguien por el pecado, el propósito de Él haber muerto en esa cruz, lo dice el versículo 4. Ese es el fin, esa es la meta. ¿Qué? Librarnos. Librarnos. O sea que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Librarnos del pecado y de la muerte. Es como cuando hemos dicho esta palabra griega agora o agorazo. Significaba comprar o redimir. Era cuando una persona iba al mercado de esclavos y veía a un esclavo y pagaba un precio por él. O sea, el esclavo salía libre no por algo que él podía hacer, sino por algo que hizo otro. Nadie nos podía liberar de la muerte. Estábamos en una condición en la que no podíamos hacer nada para salvarnos. Y viene el Hijo de Dios y paga el precio para libertarnos de la muerte y para libertarnos de nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo, mire cómo empieza tratando el problema. Se va al fundamento del evangelio. Cristo murió por sus pecados porque nadie podía liberarlos a ustedes. No importa lo que hicieran, no importa si se circuncidaban, si guardaban X día, ¿cierto? Si se colocaban cierto tipo de vestidura, si no comían ciertos alimentos. Nadie más le podía dar la salvación a ustedes más que el Hijo de Dios y a nosotros, naturalmente. Para librarnos, gracias al Señor. La meta es la liberación. La cruz, pues, es el lugar de redención. En el comentario de la epístola a los Gálatas de William Hendrickson, él escribe lo siguiente: José fue rescatado de todas sus aflicciones, Hechos 7:10. Israel lo fue de la casa de servidumbre en Egipto, Hechos 7:34. Pedro fue rescatado, liberado de las manos de Herodes, Hechos 12:11. Y Pablo también sería un día libertado, rescatado de las manos de los judíos y los gentiles. El rescate aquí se describe en Gálatas 1:4, es más glorioso que esos rescates que tuvieron Pablo, José, Israel en Egipto y Pedro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es más glorioso? Porque el que nos rescató era nuestro enemigo.
nosotros éramos enemigos del que nos rescató. Eso es lo más glorioso. Que siendo enemigos de Dios, Él viene y nos rescata a nosotros. Y nos saca de una condición que nosotros no pudiésemos salir de ella. ¿Sí? Eso es lo más glorioso de este rescate, hermano. La misericordia del Señor. Amén. Continuemos. Para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. William Hendriksen traduce: para librarnos del siglo dominado por el mal. Muy interesante la traducción de William Hendriksen. Pablo, cuando está hablando de la liberación acá, no está hablando de la liberación del mundo físico, sino del mal que domina el mundo. La Escritura dice que el mundo está bajo el maligno. Y el mundo está bajo el maligno, y el Señor oró para que no nos sacaran del mundo, para que continuásemos en el mundo que está dominado por el mal, para que desde donde estamos plantados como iglesia empezásemos a alumbrar y empezásemos a llevar la luz de Cristo a más lugares, a más personas, y que cada vez el lugar donde vivimos sea ganado para el Señor y ese lugar no sea dominado por el mal. Juan 17:15. Juan 17, versículo 15. En la oración que hace el Señor Jesucristo por los apóstoles y por todos nosotros. Mire lo que pidió. Donde hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho: Señor, ruego que nos quites del mundo, ¿cierto? Pero el Hijo de Dios ruega así: no ruego que los quites del mundo. ¿Y cómo está el mundo? Acabamos de leerlo. Malo. El presente siglo es malo, ¿cierto? No lo ruego que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal que hay en ¿dónde? En el mundo. ¿Se me entiendes? Entonces el mismo Pablo en Romanos 12, versículo 2, habla que el presente siglo es malo. Para donde tú mires, este mundo es malo. O sea, es malo no porque Dios lo creó, es malo por la dominación que tiene el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que el mundo yace, así, como si estuviera debajo de los pies, yace bajo el maligno. En todos los ambientes, en toda la cultura, en lo social, en lo político, en lo económico, ¿cierto? Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor Jesucristo muere por nosotros, para rescatarnos y liberarnos del presente siglo malo. ¿Para qué? Pues para que no seamos configurados, para que nuestra mente y corazón no se conforme al mundo, sino que nos liberta para que conozcamos cuál es la voluntad de Él, que es buena, que es agradable, y podamos ser introducidos en esa voluntad, ¿sí? Entonces mire para qué también nos redimió en nosotros. Entonces dicha liberación les permite vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Amén. Versículo 4. Entonces el Señor, veamos el 4, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces el Señor nos libra porque es su voluntad. Es su voluntad que el Hijo se entregara, ¿cierto que sí? Muriera por nuestros pecados. Es su voluntad redimirnos, rescatarnos, ¿sí? Es su voluntad que hagamos su voluntad. ¿Sí? La voluntad de Dios es que le conozcamos. La voluntad de Dios es que entremos en su voluntad y podamos tener unidad de voluntades con nuestro Señor. Recuerda, hermano, que cuando nosotros oramos en las reuniones de oración, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios para tener unidad de voluntades, y así Dios va a hacer, porque se está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Un texto dice pues que Él nos da las cosas conforme le hayamos pedido, pero si pedimos conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad, ¿cierto? Entonces Él nos rescató conforme a la voluntad y nos liberó conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Leamos un texto que nos enriquece este versículo, Efesios
1, versículo 5. Y esté marcando Gálatas, que vamos a volver a él. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Aquí la palabra huiotesía significa filiación, como hijos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pura gracia. Complacencia. O sea, tú no hiciste algo para que Dios te salvara, para que Dios te escogiera en Cristo. Fue el puro afecto de su voluntad. ¿Cierto? Entonces nos salvó conforme a la voluntad del Padre de nuestro Dios. La voluntad del Padre se manifiesta en el tiempo, en la entrega del Hijo. El Hijo se dio a sí mismo y Dios el Padre lo entregó. Fue una armonía entre Padre y el Hijo. El Padre entregar al Hijo y el Hijo entregarse. Y Hebreos 9 nos dice, ¿mediante qué? El Espíritu Eterno. O sea, que la entrega del Hijo fue un acuerdo de la deidad. Fue un acuerdo de la deidad para redimir al hombre, para salvarlo, para cumplir el propósito de Dios que fuésemos hechos a su voluntad. Y leamos otro texto que nos confirma Hechos, Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Hay algunos cristianos que se preguntan, ¿será que Dios me ama? Pues la respuesta es sí. ¿Y sabes qué? Profundamente. Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas no lo vamos a tergiversar hablando de casa, carro y beca, ¿cierto? El Señor puede dar, sí, pero cuando está hablando de todas las cosas, está hablando de las cosas espirituales, ¿cierto? Que son las que enriquecen, claro. Naturalmente el Señor te puede dar una casa, te puede dar un carro y una beca, porque el Señor también da estas cosas, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de que el Señor nos dará todas las cosas, tienen que ver con los aspectos espirituales, hermano. Entonces Dios ha entregado a su Hijo para librarnos del presente siglo malo, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no nos salvó para que siguiéramos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad. Eso es una interpretación muy equivocada, hermano. Nosotros somos salvos para introducirnos en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. El Señor nos liberó, nos rescató con un propósito específico para que hiciésemos la voluntad de Él, ¿cierto? Entonces mira cómo empieza el apóstol Pablo contrarrestando el problema de los Gálatas, ¿cierto? Dios entregó a su Hijo por ustedes. Ni la circuncisión podía haberlo salvado. Nada que ustedes hubieran hecho lo hubieran podido salvar, más que el sacrificio del Hijo de Dios. Y termina entonces el versículo 5 con este colofón precioso. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En la Septuaginta, acá tenemos, en el Salmo 83.5, que equivale a 85.5 el nuestro, la construcción de la oración es la misma terminación de la construcción de Gálatas 1.5, donde dice, por los siglos de los siglos, dice en el griego dice así, dice, tous aionas ton aiono, y en la Septuaginta dice de la misma manera, tous aiona ton aiono, cuyo significado sería por toda la eternidad. ¿Por qué Pablo termina este colofón de esa manera? Pues hermano, cuando él considera la obra de Dios de haber entregado a su Hijo por nuestros pecados para liberarnos y rescatarnos del presente siglo malo, para que hiciera su voluntad, Pablo no queda más que alabar al Señor, a quien por todo lo que hizo sea la gloria, ¿cuánto? Eternamente y para siempre. Entonces le dice a los Gálatas eso, contemplen la gloria de Dios para que puedan darle la gloria eternamente al Señor. Esa es la razón por la cual
termina ese colofón de esta manera. Entonces, en forma lógica, cuando se considera el amor de Dios y su obra benéfica de gracia, no cabe otra cosa que glorificar su nombre. Esa es la razón de la exclamación de Pablo. Termina con ese colofón. A Él sea la gloria, por siempre, jamás. Leamos 2 de Timoteo 4:18 para terminar. La admirable obra de la gracia de Dios debería producir en el hombre una alabanza sin fin. Eso debe producir en el hombre la gloria de Cristo. Y eso era lo que le estaba transmitiendo Pablo a los Gálatas. Esa obra que Cristo hizo por ustedes debe redundar en una gloria sin fin a nuestro Cristo. Miremos cómo termina el apóstol Pablo de la misma manera en 2 Timoteo 4:18 que terminó en Gálatas 1:5. 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿A Él qué? Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos glorificará a Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Sí? Nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre. Ha revelado a su Hijo en nosotros de la misma manera que a Pablo. Se ha entregado por nuestros pecados por un amor profundo hacia nosotros, para liberarnos del siglo presente que es malo, porque el siglo presente o el mundo presente o el aión presente está bajo el maligno, ¿cierto? Y entonces cuando nos libera, ilumina nuestra mente para que nuestra mente vaya renovándose cada vez más y sean sacadas todo ese poco de cucarachas que tenemos nosotros en nuestra cabeza y entonces podamos participar de la mente de Cristo, una mente en luz, una mente que pueda juzgar como Cristo, juzgar de acuerdo a su palabra, discernir por el Espíritu, entender los tiempos, entender las ocasiones, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, por esa causa termina el apóstol Pablo, a Él sea la gloria por todo lo que hizo. Debe producir en nosotros una alabanza sin fin en la obra preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hermano, con esto terminamos los primeros 5 versículos del libro, del comentario, la epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo empieza tratando este problema. Ya entonces, en la próxima reunión, Dios mediante, vamos a mirar cómo Pablo empieza a mostrar que no existe más que un único evangelio. Un único evangelio. No existen varios evangelios, existe un único evangelio. Y vamos a empezar a mirar entonces a qué se refiere Pablo con ese único evangelio. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Y ahorita pasamos a mutualizar el tema, hermanos.